Hola, es un gusto saludarlos. Soy el doctor Roosevelt Pairasamán y les doy la bienvenida al inicio de nuestro segundo módulo de estudios en este curso, en este programa de preparación propuesto por HFC Medic para lograr la certificación con el American College of Sport Medicine. Y en este tema, en esta exposición, vamos a tratar acerca de los sistemas energéticos que posee nuestro cuerpo con el propósito de poder generar la suficiente cantidad de ATP en la rapidez apropiada para algún tipo de actividad específica que sea requerido en las cuestiones relacionadas al ejercicio físico. Y este capítulo nos va a permitir integrar de alguna manera todo lo que hemos venido estudiando en los capítulos previos acerca de la bioquímica de carbohidratos, grasas y proteínas. Y por cierto, que todas estas reacciones, como lo mencionamos en su momento, están realizándose en el interior de la célula. Y dependiendo del tipo de actividad, dependiendo de la intensidad del ejercicio, de la duración del ejercicio, estas macromoléculas van a poder ser utilizadas para proporcionar el ATP necesario para la contracción. Y esto es lo que permite en esencia, ya a través de las adaptaciones biológicas que se ponen en juego, van a permitir que una persona como la que usted está viendo en pantalla pueda lograr tal grado de adaptación, tal grado de performance, tal grado de composición corporal que va a permitir obviamente desenvolverse apropiadamente en las actividades que realiza. Entonces, el fin supremo de todas las macromoléculas, el fin supremo de los sistemas energéticos que nosotros podamos poseer, va a ser precisamente sintetizar ATP, ese ATP necesario para la contracción muscular, puesto que sin el ATP no podemos llegar a realizar movimiento, porque es la molécula energética por excelencia. Y este ATP, como ya lo hemos conversado de alguna otra manera, va a provenir, se va a generar desde sustancias bioquímicas, desde estas macromoléculas que nosotros hemos estudiado y que son conocidas como sustratos energéticos, teniendo los principales carbohidratos, grasas y proteínas. Ya hemos tocado con bastante detenimiento todos los procesos bioquímicos que se ponen en juego cuando una persona utiliza carbohidratos, cuando una persona utiliza grasas, cuando una persona utiliza proteínas. Pero siempre hay que tener en cuenta que todos estos sustratos energéticos están íntimamente relacionados. Hemos podido ver que los carbohidratos, por ejemplo, que están siendo catabolizados en la vía glucolítica a nivel citoplasmático, llegan a piruvato a nivel citoplasmático y ya han generado por lo menos 2 ATPs a nivel del citoplasma sin la necesidad de utilizar el oxígeno que está en el interior de la célula, en el interior de la mitocondria específicamente. Pero esta vía glucolítica que terminó en el citoplasma puede continuar una serie de pasos ya a nivel mitocondrial para formar energía, que es el ATP. Las grasas solamente hemos estudiado que se van a oxidar en el proceso de beta oxidación que se da a nivel de la mitocondria. Entonces van a tener que ingresar a través de una serie de procesos a nivel de la mitocondria para generar finalmente energía. Y en el caso de las proteínas, pues no son la excepción. En el caso de las proteínas, específicamente los aminoácidos, van a también a poder aportar en las vías bioquímicas necesarias para sintetizar ATP, ya que muchos de sus aminoácidos pueden, por procesos de transaminación, generar alguna de las moléculas importantes propias del ciclo de Krebs, por ejemplo. En el caso de por ejemplo del alfa-cetoglutarato, que proviene desde glutamato. En el caso de piruvato, por ejemplo, antes de ingresar al ciclo de Krebs en su reacción con acetilcoenzima A, o que se va a transformar en acetilcoenzima A, el piruvato puede ser derivado desde alanina. En el ciclo de Krebs, por ejemplo, tenemos succinilcoenzima A, que puede ser derivado desde los aminoácidos de cadena ramificada. El oxalacetato, que es parte del ciclo de Krebs, puede ser derivado desde el aspartato, y así por el estilo. Muchos aminoácidos se involucran por vías de transaminación donde van a perder sus respectivos grupos aminos para llegar a formar energía ATP a nivel mitocondrial.
Entonces, si nuestro cuerpo tiene la capacidad de almacenar sustratos energéticos como carbohidratos, como grasas, como proteínas, como ATP, como fosfocreatina, es porque nuestro cuerpo a lo largo de miles de años de evolución ha generado la posibilidad, la capacidad de que estos sustratos que están almacenados los puede utilizar para la formación de energía. Por lo tanto, esa capacidad que se da a través de ciertas vías nos permite entender de que el cuerpo tiene estos denominados sistemas especializados, rutas metabólicas o denominados sistemas energéticos de energía. Ya teniendo los sustratos energéticos para los cuales hemos estudiado todos los procesos metabólicos, tanto catabólicos como anabólicos, que se ponen en juego en sus rutas bioquímicas, pues estas macromoléculas de alguna u otra manera van a poder ser utilizados por los denominados sistemas energéticos. ¿Y qué sistemas energéticos tenemos? Pues empecemos a estudiarlos para poder entender un poquito más de qué se trata. Uno de los primeros sistemas energéticos que nosotros vamos a estudiar es el sistema anaeróbico alactásico o sistema anaeróbico aláctico. Y siempre he recomendado que las cuestiones relacionadas a la fisiología y la bioquímica del ejercicio hay que analizarlas siempre, no hay que aprenderlas de memoria. Sí, es cierto, es importante tener alguna base de memoria, pero lo importante es poder entender y analizar. En este enunciado que dice sistema anaeróbico aláctico, hay dos palabras que nos debe llamar la atención, que es anaeróbico. Cuando nosotros escuchamos la palabra anaeróbico, ya hemos definido de que es un proceso en el cual voy a formar energía ATP sin usar el oxígeno que está a nivel mitocondrial. Es decir, la producción de ATP por la vía anaeróbica se va a dar a nivel citoplasmático. Y como tengo la otra palabra que dice aláctico, aláctico significa sin formación de lactato. Por lo tanto, es un sistema que se lleva a cabo a nivel citoplasmático sin la formación de lactato. Pregunta: ¿qué macromolécula en sus rutas metabólicas puede llegar a formar lactato? Pues las únicas moléculas que en sus rutas metabólicas van a llegar a formar lactato son los carbohidratos. Por lo tanto, si me dicen que es aláctico, yo no estaré utilizando carbohidratos. Entonces descarto los carbohidratos como sustrato de este sistema energético. Como me dicen anaeróbico, hemos demostrado a través de los estudios de bioquímica de lípidos que las grasas solamente se queman en el interior de las mitocondrias. Por lo tanto, no puede ser grasa el sustrato de este sistema anaeróbico láctico. Las proteínas por transaminación permiten formar intermediarios del ciclo de Krebs, que esto está en el interior de la mitocondria. Por lo tanto, no puede ser proteínas porque las proteínas no se metabolizan por vía anaeróbica. Por lo tanto, nos queda solamente como sustratos posibles del sistema anaeróbico aláctico al ATP y la fosfocreatina, que son sustratos que se encuentran en el interior del citoplasma y que van a ser catabolizados en el mismo citoplasma, van a formar ATP en el mismo citoplasma sin formar lactato. El otro sistema energético que vamos a conversar es el sistema anaeróbico lactásico, es decir, ya es un sistema en el cual la generación de ATP se va a estar dando a nivel citoplasmático, pero va a haber formación de lactato. Y el mismo sistema lo está mencionando, es un sistema glucolítico anaeróbico, significa que el sustrato principal que voy a utilizar van a ser los carbohidratos, puesto en el caso específico como el glucógeno muscular que está almacenado en el citoplasma, pues será catabolizado hasta piruvato. ¿Sí? Quiere decir que estoy formando ATP a nivel citoplasmático, pero dada la exigencia del ejercicio físico, este piruvato va a ser rápidamente formado a lactato, van a incrementarse las cantidades importantes de lactato, por lo tanto, esa es la razón por la cual nosotros le denominamos anaeróbico láctico. Y tenemos un tercer sistema, que es el sistema aeróbico u oxidativo, que es un sistema en el cual nosotros vamos a generar energía por vía aeróbica, valga la redundancia, y ya hemos demostrado que cuando hablamos de producción de ATP por vía aeróbica, tengo que estar pensando en todo momento que se da a nivel mitocondrial, es decir, hay influencia del ciclo de Krebs y hay influencia de la cadena transportadora de electrones que se encuentra en la membrana mitocondrial interna, tal como lo hemos estudiado
en el módulo previo. Y entonces, si es un sistema aeróbico, ¿qué sustratos podrían ingresar a nivel mitocondrial para generar energía? Pues tenemos los carbohidratos. La glucólisis, glucosa, glucógeno, sus rutas metabólicas terminan en piruvato y el piruvato puede ingresar a nivel mitocondrial para poder para continuar su oxidación y así terminar en ATP. Y fundamentalmente las grasas, partiendo desde el sistema lipolítico, para luego entrar a los procesos de beta oxidación a nivel mitocondrial. Las proteínas también son importantes en estas rutas. Entonces, esos son los tres sistemas energéticos que vamos a estudiar nosotros en esta exposición. Esto es como resumen. Entonces recordemos que los dos primeros sistemas, que son a nivel anaeróbico, quiere decir que se están llevando a nivel citoplasmático, mientras que el aeróbico se está llevando a nivel mitocondrial. Entonces, una vez que ya hemos generado ese ATP va a ser utilizado por la fibra muscular, por los músculos, para lograr la contracción. Ya en este mismo módulo vamos a estudiar algunos tópicos de fisiología del sistema nervioso relacionado al movimiento, y originándose el impulso nervioso en la neurona que está a nivel de nuestra corteza motora en el cerebro, va a enviar el impulso nervioso hasta el músculo para que se pueda contraer. Pero para que pueda contraerse precisamente se requiere ese ATP que es logrado, que es producido por los diferentes sistemas energéticos que hemos mencionado. Muy bien, entonces estudiemos con un poquito más de profundidad los sistemas energéticos que hemos mencionado. Y el sistema energético inicial fue el anaeróbico alactásico, denominado también sistema de los fosfágenos. ¿Y por qué razón se le llama sistema de los fosfágenos? Porque sus sustratos energéticos tienen grupos fosfato, tienen el denominado P, que es el fósforo, y tenemos el ATP, que es la adenosintrifosfato, y tenemos la fosfocreatina. Estos macromoléculas van a poder ser utilizadas a nivel citoplasmático, porque el término señala anaeróbico, y anaeróbico significa producción de ATP a nivel citoplasmático. Entonces el lugar de reacción va a ser a nivel citoplasmático. ¿Qué más tenemos? ¿Cuál será la enzima principal de este sistema? Muchas de las enzimas, recuerden cuando nosotros estudiamos tópicos de enzima en el módulo 1, se comentó de que las enzimas son específicas para sustrato. Por lo tanto, muchas de estas enzimas incluso llevan el nombre del sustrato al cual van a catabolizar. Y como tenemos dos sustratos principales, el ATP, que tiene muy poca concentración en el citoplasma, es lo que más rápido se va a utilizar y lo que más rápido se va a gastar. Por eso que tengo a su aliado estratégico, que es la fosfocreatina, que va a permitir sostener el ejercicio por un poquito más de tiempo. Entonces, si tengo ATP, pues su enzima será la ATPasa, y si tengo fosfocreatina, tendremos la creatinfosfoquinasa, que sería la enzima principal de este sistema anaeróbico aláctico. Recuerden que el primer sustrato del cual dispone nuestro cuerpo, nuestros músculos, para hacer ejercicios es el ATP, que tengo almacenado en el citoplasma. Muchas revisiones incluso señalan de que la cantidad de ATP que tenemos almacenado en el citoplasma de la célula muscular me serviría para hacer un movimiento que dure aproximadamente lo que nos tarde en hacer un clic con el mouse. ¿Sí? Es muy poco la cantidad de ATP que nosotros tenemos, es un poco más de un segundo de duración, o sea, de capacidad. Por eso que la fosfocreatina es rápidamente utilizada para formar más ATP y así sostener el ejercicio. ¿Qué más tenemos? Tenemos que este sistema energético tiene un pico de producción de ATP, es decir, hay un periodo de tiempo de uso de este sistema energético en el cual se produciría la mayor cantidad de ATP posible por esta vía, y eso se da entre los 5 a 10 segundos de ejercicio físico a una intensidad elevada. Entonces la cantidad de ATP que se puede producir por unidad de tiempo es muy alta en el sistema de los fosfágenos. Eso se llama potencia energética. Entonces la potencia energética hace referencia, es una definición de la bioenergética, en el cual nosotros tenemos que entender que un sistema energético está generando la mayor cantidad de ATP por segundo.
Un sistema energético que genere la mayor cantidad de ATP por segundo es un sistema de alta potencia energética, y ese es el sistema anaeróbico láctico. Por eso que Usain Bolt puede correr 100 metros planos en menos de 10 segundos. Es un sistema de rápida formación de ATP. Pero ¿qué pasaría si nosotros solamente tuviésemos fosfocreatina en nuestras células? ¿Para cuánto tiempo me serviría esa fosfocreatina en su relación con la posibilidad de hacer ejercicio físico? Si yo agotase toda la reserva de fosfocreatina, me serviría para trabajar 20 a 30 segundos como máximo. Entonces, la capacidad energética del sistema de los fosfágenos o anaeróbico o lactásico es muy corta, ¿sí? La capacidad energética hace referencia a esa situación en el cual si yo usara toda la reserva de fosfocreatina, en este caso, la duración de ejercicio sería muy corta. Entonces, usualmente, cuando un sistema tiene alta potencia energética, su capacidad energética es muy baja. Son inversamente proporcionales. Eso quiere decir que mientras se va agotando el sistema anaeróbico lactásico, debe empezar ya a funcionar y agarrar predominio otro sistema energético para poder sostener el trabajo que se está haciendo. Una de las ventajas que tiene el sistema de los fosfágenos o anaeróbico lactásico es que yo suspendido la actividad del ejercicio que se estaba haciendo, por ejemplo, Usain Bolt corre 100 metros planos en menos de 10 segundos, y si Usain Bolt quisiera volver a correr la misma distancia en un tiempo parecido, Usain Bolt lo que tendría que hacer es descansar 3 a 5 minutos para que esa fosfocreatina que he utilizado pueda ser recuperado, y así pueda yo tener la chance de volver a repetir el estímulo de ejercicio físico. Es decir, este sistema de los fosfágenos es rápidamente restituido con el reposo o con una actividad aeróbica de muy baja intensidad y que permite estar listo para una secuencia nueva de ejercicio físico. Es más, cuando nosotros hacemos pruebas de fuerza máxima para determinar la 1RM o una repetición máxima para un grupo muscular específico, los intentos que se hacen debe tener un periodo de descanso entre intentos de 3 a 5 minutos, puesto que estas evaluaciones que se realizan están trabajando con el sistema de los fosfágenos para poder determinar la fuerza máxima de una persona. Y cuando nosotros comparamos este sistema energético con los otros sistemas que vamos a conversar, pues se llega a la conclusión de que al tener un pico máximo de producción de ATP en 5 a 10 segundos, al sistema de los fosfágenos o anaeróbico lactásico se le conoce como el sistema de mayor potencia energética. Pero también se le conoce como el sistema de menor capacidad energética, por lo que hemos descrito en esta exposición de este sistema. Como ustedes pueden ver, líneas arriba, es un sistema que dura solamente de 20 a 30 segundos si lo utilizáramos todo, pero me produce gran cantidad de energía en poca cantidad de tiempo. Veamos cómo es que se realiza este proceso de uso de los fosfágenos en nuestra célula. Toda la parte azul, todo esto es el citoplasma de la célula muscular, y esta estructura que he dibujado en la parte inferior derecha, que estoy mostrando con el cursor, es la mitocondria, ¿correcto? Entonces tenemos nosotros ATP que está almacenado en el citoplasma de la célula, como habíamos mencionado, al menos en una pequeña cantidad, pero está ahí lista para poder ser utilizado. Y el ATP va a ser catabolizado por la ATPasa, que se encuentra específicamente en la cabeza de la miosina, que es un filamento grueso de la contracción muscular. Y gracias a esta ATPasa, al romperse el ATP va a liberar energía que va a ser utilizada para la contracción muscular. Entonces esa miosina ATPasa lo que va a hacer es romper el ATP y va a formar ADP más P, liberándose energía para la contracción muscular. Pero como voy a estar utilizando ese ATP, se va a gastar rápidamente, y si yo estoy continuando la actividad física, necesito tener otro ingreso mayor
posibilidad de sintetizar ATP para poder utilizarlo en la contracción muscular. Entonces es ahí donde la fosfocreatina, que también está almacenada en el citoplasma, comienza a ser usado por los sistemas que nosotros hemos conversado para poder generar ATP. Entonces quiere decir que la fosfocreatina, por la creatinfosfoquinasa citoplasmática, va a transformar ese ADP en ATP. ¿Por qué razón forma ATP? Porque como la fosfocreatina tiene un fósforo, ese fósforo le brinda al ADP y gracias a la creatinfosfoquinasa forma el ATP, teniendo como producto final la creatina. Y por lo tanto, este ATP va a ser utilizado nuevamente por la miosina ATPasa para volver a generar la contracción muscular. Sin embargo, conforme voy gastando fosfocreatina, porque habíamos dicho que se gasta rápidamente, esa creatina comienza a acumularse en el citoplasma y no puede acumularse tanta creatina en el citoplasma porque esto podría generar problemas de acumulación de sustratos que no son metabólicamente activos. Entonces esta creatina rápidamente, así como se va formando, va a ingresar a la mitocondria, porque en la mitocondria va a volver a restituirse la fosfocreatina que se había gastado. En esos 3 a 5 minutos de recuperación que tiene la persona, la creatina que ingresa a la mitocondria vuelve a transformarse en fosfocreatina gracias a la creatinquinasa o creatinfosfoquinasa mitocondrial, por eso lo he puesto con M. Entonces esta creatina recibe un fósforo y va a formarse fosfocreatina. Pero ¿de dónde saca ese fósforo la creatina por medio de la creatinfosfoquinasa mitocondrial para formar nuevamente fosfocreatina? Ese fósforo lo saca del ATP que viene desde la misma mitocondria, que viene de las vías aeróbicas. ¿Y quién forma, qué complejo enzimático tenemos en la mitocondria para formar ATP? Es el complejo ATP sintasa. ¿Sí? Ese complejo que está al final de la cadena transportadora de electrones a nivel de la membrana mitocondrial interna y que lo estudiamos en su momento en el módulo anterior, va a permitir proveer el ATP para que la creatina vuelva a ser fosfocreatina. Este procedimiento que ustedes están viendo acá en forma esquemática se lleva a cabo a nivel del espacio intermembrana. Recuerden ustedes que la mitocondria tiene dos membranas, una membrana mitocondrial externa y una membrana mitocondrial interna. Y la creatina, cuando ingresa a la mitocondria, específicamente ingresa a nivel del espacio intermembrana. Es ahí hasta donde llega el ATP que está siendo producido a nivel de la matriz mitocondrial, gracias al ATP sintasa, y va a recibir el fósforo desde ATP gracias a la acción de la creatinquinasa mitocondrial. Y una vez que la creatinquinasa mitocondrial ha formado la fosfocreatina va a salir al citoplasma. El complejo ATP sintasa, para que lo vean en forma gráfica y se acuerden nuevamente, esta es la membrana mitocondrial interna, este es el complejo ATP sintasa, y el ADP que nosotros tenemos en la matriz mitocondrial y que ha sido derivado desde el citoplasma hacia adentro, va a permitir la formación de ATP. Y este ATP va a salir para formar la nueva fosfocreatina gracias a la acción de la creatinquinasa mitocondrial. Y esa fosfocreatina sale al citoplasma para volver a ser utilizado en este proceso que ya hemos mencionado. Y entonces, esto significa que la restitución de la fosfocreatina se da a nivel aeróbico, a nivel mitocondrial. Esta es una de las razones por las cuales, a pesar de que una persona pueda estar haciendo con bastante frecuencia ejercicios anaeróbicos, tiene que tener un desarrollo aeróbico de base importante para poder tener la suficiente cantidad de mitocondrias y así poder restituir la fosfocreatina a una velocidad mucho mayor. ¿Sí? Entonces siempre las bases de todos los ejercicios van a ser por lo menos una capacidad aeróbica promedio, alta por lo menos, para que pueda tener esa capacidad de restituir sus vías anaeróbicas. Esta es una imagen propuesta por Harper, donde podemos nosotros observar que un simple paso de fosfocreatina a creatina con la formación de ATP se da gracias a la acción de la creatinquinasa o creatinfosfoquinasa o fosfocreatinquinasa, que son los términos sinónimos para entender que hay una enzima altamente especializada que en un paso simple está rompiendo este fósforo que ustedes ven acá para pasarlo al ADP y formar ATP.
Este ATP es utilizado en la contracción muscular y esta creatina retorna a la mitocondria para poder restituir la fosfocreatina que se había utilizado. Entonces, esto significa, en un gráfico propuesto por Wilmore, es un texto interesante, Fisiología del esfuerzo, del ejercicio, la idea de tener fosfocreatina almacenada en el citoplasma es poder sostener, noten ustedes, en los primeros segundos de movimiento, es poder sostener las concentraciones apropiadas de ATP, aunque la fosfocreatina se esté gastando rápidamente. Entonces noten ustedes que el sostenimiento del ATP se está dando precisamente gracias al uso de la fosfocreatina para formar ATP. Casi se ha mantenido estable las concentraciones de ATP entre los 5 a 10 minutos aproximadamente que habíamos mencionado nosotros. Pero ya más allá de esos 5 a 10 segundos, las concentraciones de fosfocreatina, noten ustedes, se han agotado rápidamente y solamente podrían seguir sosteniendo el ejercicio como máximo, ya con cierta dificultad, hasta 20 a 30 segundos. Eso significa que conforme se va agotando la fosfocreatina, debe de empezar a ganar terreno, a ganar acción, el siguiente sistema energético que nosotros hemos venido repasando y que sería el anaeróbico lactásico. Para resumir lo que hemos conversado hasta este momento acerca del sistema anaeróbico alactásico, es que el reposo, donde predominan las vías energéticas aeróbicas, va a permitir que esta creatina que se ha formado producto de la contracción muscular sea restituida a fosfocreatina utilizando un ATP que está viniendo desde la vía mitocondrial. Luego esta fosfocreatina será utilizada para restituir a nivel citoplasmático el ADP que se está formando por la contracción muscular y así tener nuevo ATP para la contracción muscular. Durante el reposo o recuperación se restituye fosfocreatina utilizando ATP de la vía mitocondrial y durante el ejercicio se restituye ATP utilizando la fosfocreatina que tenemos a nivel citoplasmático para continuar con la contracción muscular. Este es el esquema que había presentado en las exposiciones anteriores. En Fox es un texto de fisiología muy interesante porque tiene esquemas bastante simpáticos como el que ustedes pueden ver. Y acá nosotros estamos relacionando la vía anaeróbica con la aeróbica. Pueden ver ustedes que gracias al ciclo de Krebs y a la cadena transportadora de electrones, este oxígeno final recibe el electrón que está viniendo de la cadena transportadora para formar agua. Y en el espacio intermembrana se ha acumulado una suficiente cantidad de hidrogeniones que han sido bombeadas por estas bombas de la cadena transportadora y esta cantidad de hidrogeniones va a ser utilizado como un flujo energético, un flujo electroquímico por el complejo ATP sintasa para canalizar energía hacia el ADP y formar ATP. Este ATP sale al espacio intermembrana y como en el espacio intermembrana está la creatina y la creatinfosfoquinasa mitocondrial, va a ser utilizado este ATP que sale de la vía aeróbica para restituir la fosfocreatina y la fosfocreatina regresará al citoplasma para estar lista para una nueva contracción muscular. Para recordar rápidamente nuevamente cómo es que se da a cabo este proceso del uso de la fosfocreatina, pues el ATP que estaba almacenado será utilizado por la ATPasa de la miosina, se formará ADP más P y esto va a seguir actuando o generándose para lograr la contracción muscular. Sin embargo, ya se acaba el ATP del citoplasma y entra en juego inmediatamente, casi en forma paralela, el uso de la fosfocreatina, que gracias a la creatinquinasa citoplasmática pues regenerará ese ATP que ha estado faltando para la contracción y ese ATP formado pues será utilizado nuevamente por la ATPasa de la miosina. Sin embargo, la creatina no puede almacenarse a nivel citoplasmático, pues viajará a la mitocondria, específicamente a nivel del espacio intermembrana mitocondrial, para poder restituir nuevamente la fosfocreatina gracias a la acción de la creatinfosfoquinasa mitocondrial, que utilizará un ATP que proviene de la vía aeróbica que hemos mencionado anteriormente, específicamente gracias a la acción de la ATP sintasa, y de esa manera la fosfocreatina regenerada pues regresará a nivel citoplasmático para volver a ser utilizada y así la fosfocreatina permita a través de su uso la generación de grandes cantidades de ATP para la contracción muscular.
Eso es lo que sucede con este sistema. Y mientras este sistema ya empieza a ganar segundos de trabajo y empezar a agotarse, empieza a ganar terreno el siguiente sistema metabólico o energético, que será el anaeróbico lactásico. Y como su nombre lo menciona, este sistema anaeróbico lactásico es un sistema que también se vara en el citoplasma, porque el nombre anaeróbico hace referencia a la producción de ATP a nivel citoplasmático. Y como es lactásico, habíamos mencionado que los únicos sustratos que terminan sus rutas metabólicas en lactato son los carbohidratos. Por eso que se le denomina también glucolítico anaeróbico, es decir, uso de la glucosa o del glucógeno a nivel citoplasmático. Por lo tanto, los sustratos o insumos que utiliza este sistema energético será la glucosa y el glucógeno muscular. ¿Sí? Lugar de reacción, pues su nombre lo está indicando. Si es anaeróbico, será a nivel citoplasmático. La enzima principal de este sistema energético pues son enzimas que están propiamente dicho al nivel citoplasmático, y habrán algunas enzimas especiales que están a nivel citoplasmático. No vamos a hablar de las enzimas que están en la mitocondria porque eso es aeróbico. ¿Qué enzimas recordamos nosotros que están en la vía glucolítica? Hay una primera enzima importante que cuando la glucosa ingresa a la célula muscular rápidamente es transformada en glucosa 6-fosfato y ya no puede salir de la célula muscular. Entonces esta enzima es importante para poder retener la glucosa que está ingresando a nivel citoplasmático. Esta enzima sería la exoquinasa. Luego hay otra enzima que es la fosfofructoquinasa, que permite que ya el intermediario de la glucosa que está siendo catabolizado, que pasa a través de la fosfofructoquinasa, ya no hay retorno, es decir, todo lo que pasa a través de la fosfofructoquinasa sí o sí va a terminar en piruvato, ya no hay vuelta atrás. Ese es el efecto, el control enzimático que tiene la fosfofructoquinasa que está a nivel citoplasmático. Y tenemos la lactato deshidrogenasa que transforma el piruvato en lactato, y una enzima importante adicional que sería la fosforilasa, que es la enzima encargada de degradar el glucógeno para poder generar energía, al menos a nivel citoplasmático. Entonces esas son las enzimas que nosotros tenemos que recordar y entender básicamente, que son las que permiten los catabolismos, los procesos catabólicos de los carbohidratos a nivel citoplasmático. ¿Cuál será el pico de producción de ATP de este sistema? Pues si la fosfocreatina está siendo degradada máximo hasta 20-30 segundos, el pico de formación de ATP del sistema anaeróbico lactásico pues empezará a ganar terreno entre los 30 y 60 segundos de iniciada la acción muscular. Entonces será un sistema energético con una potencia media, porque la primera potencia energética es los fosfágenos y luego comienza a ganar terreno este sistema anaeróbico lactásico. Si nosotros utilizáramos todo el glucógeno muscular para sostener un ejercicio de alta intensidad, ¿sí?, pero de muy alta intensidad, digamos a un porcentaje por encima del 90% del VO2 max, significaría de que este sistema energético me permitiría hacer un ejercicio a esa intensidad sostenible de 1 a 2 minutos hasta 3 minutos en algunas referencias. Por lo tanto no es un sistema que me permita hacer bastante tiempo a la misma intensidad, porque ya más allá de este tiempo de generación de ATP empieza a ganar terreno las vías aeróbicas, que son las que más ATP me van a permitir generar para la contracción muscular y así hacerlo sostenible a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el sistema anaeróbico lactásico será también un sistema de capacidad media, ya digamos que como que es un intermedio entre lo muy anaeróbico al lactásico y lo aeróbico. Si nosotros utilizamos glucógeno muscular, yo pregunto, ¿cuál es el mecanismo regular, normal, fisiológico para volver a restituir y sintetizar glucógeno que he utilizado durante la contracción muscular? La única manera de hacerlo es a través de la vía alimenticia. Eso significa que yo tengo, luego del entrenamiento de alta intensidad, que consumir carbohidratos en forma apropiada, racionada, para evitar el problema de formar grasa por esa vía. Entonces necesito consumir carbohidratos
y esto va a permitir que mi cuerpo libere insulina, y la insulina va a generar la formación de glucógeno gracias a la estimulación de la glucógeno sintetasa. Pero esto no es un procedimiento que se haga en segundos o en minutos, como sucedió con la fosfocreatina, que 3 a 5 minutos ya la tengo restituida. Entonces eso significa que va a demorar la restitución de glucógeno muscular, y esto usualmente demora de 24 a 48 horas, dependiendo de la carga de alimentos que le dé, dependiendo el descanso que tenga la persona luego del ejercicio, de tal manera que con estas estrategias la persona esté lista para la próxima sesión de entrenamiento. Cuando lo comparamos con el sistema energético de los fosfágenos o los aeróbicos, este sistema se considera tener una potencia energética media y también tiene una capacidad energética media. ¿Sí? Entonces veamos cómo es que se lleva a cabo el proceso de degradación de los carbohidratos, del glucógeno muscular, de la glucosa a nivel citoplasmático. ¿Sí? Esta es una vía que ya lo hemos visto en bioquímica de los carbohidratos. Es para solamente relacionar cómo el sistema energético anaeróbico lactásico lo va a utilizar. Tengo el glucosa, acá estaría la exoquinasa que transforma la glucosa en glucosa 6-fosfato, y a este nivel estaría la fosfofructoquinasa que también utilizará ATP. Entonces finalmente la ganancia neta de utilizar glucosa a nivel citoplasmático, si utilicé 2 y acá hay generación de 4 ATPs, la ganancia neta va a ser 2. Y como esto se está realizando a nivel citoplasmático, pues estaremos hablando de glucólisis anaeróbica. ¿Sí? Eso es lo que sucede, pero eso es partiendo desde glucosa. Pues bien, veamos qué pasa cuando formamos glucosa y la glucosa luego se forma en ATP partiendo desde glucógeno en un proceso conocido como glucogenólisis. Entonces el glucógeno que tenemos almacenado a nivel citoplasmático va a empezar a ser degradado gracias a la acción de una enzima que se conoce como fosforilasa. Entonces esa fosforilasa es la enzima encargada de degradar el glucógeno. Pero la fosforilasa tiene diferentes estimuladores, hay diferentes factores que estimulan su acción, y hay factores locales que van a ser dependientes de la misma contracción muscular, y hay factores hormonales que se van a ir dando con el paso del tiempo durante el ejercicio. Entonces la contracción muscular va a generar disminución del ATP, eso lo hemos visto. Se utiliza ATP, por lo tanto el ATP comienza a disminuir su concentración y va a haber formación importante de ADP. Este proceso de formación de ADP comienza a generar un estímulo a nivel de la fosforilasa. Quiere decir que la van a activar en gran proporción para que comience a degradar glucógeno y así tengamos glucosa disponible para la contracción muscular. La misma contracción muscular permite la liberación de retículos desde el retículo sarcoplasmático, que es el almacén natural de calcio. Este calcio que se libera y aumenta su concentración en el espacio intracelular también va a ser un estímulo importante para la fosforilasa. Por lo tanto, esa fosforilasa que está siendo activada por estos mecanismos de contracción muscular van a generar que el glucógeno sea degradado hasta glucosa. Y ese proceso se llama glucogenólisis. Mientras se va dando este estímulo de la fosforilasa a nivel intracelular, o sea, es un estímulo muy local, ya nuestro sistema nervioso simpático, que lo vamos a ver en las próximas exposiciones, estará mandando una orden por vía nerviosa, por vía neurológica, hasta la glándula suprarrenal, específicamente a nivel de la médula suprarrenal, para liberar adrenalina, y la adrenalina viaja por la sangre, llega hasta los músculos y va a permitir, por los mecanismos que hemos estudiado a través del subreceptor beta adrenérgico, la formación de AMP cíclico. Es decir, estas hormonas como la adrenalina, el glucagón, que estimulan la formación de AMP cíclico, va a permitir que se potencie el efecto a nivel hormonal de la actividad de la fosforilasa, y así se siga sosteniendo el ejercicio dependiendo de las necesidades. Este es un resumen que ustedes pueden ver cómo, partiendo desde glucógeno, la fosforilasa va a empezar a degradar el glucógeno. Se dan todos estos mecanismos y en este proceso habrá una formación neta de ATP para cuando hay la degradación a nivel citoplasmático partiendo de glucógeno. ¿Sí? El tema es de que este piruvato que está siendo formado
puede a través de la lactato deshidrogenasa formar grandes cantidades de lactato. Ese es uno de los temas. El lactato, ya habíamos mencionado, no es una molécula que genere el propio problema de la fatiga, sino que hay formación también o liberación de iones hidrógeno que van a lograr una disminución del pH a nivel intracelular, y esto podría generar desorden en la contracción muscular y cierta desnaturalización de algunas enzimas propias de estas vías. Por lo tanto, la persona tendría que disminuir el esfuerzo que está haciendo para poder seguir realizando al menos algo de ejercicio. Parte de este lactato que se está formando en gran proporción va a ingresar a la mitocondria, pero las mitocondrias no se van a dar abasto para poder oxidar la gran cantidad de lactato que están formando. Por lo tanto, este lactato saldrá a la sangre y por el ciclo de Cori llegará hasta el hígado para formar glucosa, y así podamos de alguna u otra manera tener mayor cantidad de sustratos para la contracción muscular. Conforme el sistema anaeróbico lactásico va disminuyendo su capacidad energética, porque ya prácticamente estaríamos utilizando gran cantidad de este glucógeno que se agota rápidamente si es que sostengo una actividad relativamente alta, el sistema aeróbico, cuando ya estamos pasando los 2, 3, 4 minutos de ejercicio, ya comienza a ganar terreno y a permitirnos una gran cantidad de liberación de ATP. Quiere decir que ese glucógeno que yo estaba utilizando en gran proporción por vía anaeróbica ya no va a empezar a depender solamente de la formación de ATP a nivel citoplasmático, porque la célula tiene sus mecanismos reguladores. Entonces es más eficiente, es más productivo generar ATP a nivel mitocondrial. Entonces gran parte de ese piruvato que se está formando, bueno, será formado para lactato, pero también el piruvato va a poder ingresar a la mitocondria para poder generar mayor cantidad de ATP, y así la persona siga con el entrenamiento físico. Al sistema aeróbico, que ya por su nombre mismo, que significa formación de ATP a nivel mitocondrial, también se le conoce como sistema oxidativo. Los insumos para este sistema, pues recordemos qué sustratos energéticos conocemos nosotros que me permiten formar ATP por vía mitocondrial. Pues en este caso tenemos a las grasas, los carbohidratos mismos que ingresan a la matriz mitocondrial, y también tenemos a las proteínas y aminoácidos. Todas estas macromoléculas pueden ingresar a la mitocondria a través de diferentes rutas metabólicas para generar ATP gracias a la acción del ciclo de Krebs y de la cadena transportadora de electrones. ¿Dónde se dan los procedimientos propios del sistema oxidativo? Pues ya lo sabemos, ¿verdad? Se da a nivel mitocondrial. ¿Cuáles serán las enzimas o enzima principal del sistema aeróbico, del sistema oxidativo? Pues acá son varias enzimas las que se ponen en juego, pero una forma fácil de recordarla es que la parte medular de la vía aeróbica está en el ciclo de Krebs y en la cadena transportadora de electrones. Por lo tanto, todas las enzimas propias del ciclo de Krebs son importantes en el sistema aeróbico, y todas las enzimas importantes de la vía transportadora de electrones, finalmente el complejo ATP sintasa, serán los más importantes en estos ciclos. Entonces no hay una enzima especial, es un conjunto de enzimas propias del ciclo de Krebs y de la cadena transportadora de electrones. ¿Sí? Es una serie de enzimas. Pues, pero ¿por qué me reduzco solamente a la parte del ciclo de Krebs? ¿Por qué no me puede decir, doctor, y las enzimas de la beta oxidación, que son importantísimos para poder oxidar grasa? Sí, son importantes los procesos de beta oxidación, pero finalmente toda esa acetilcoenzima que se está liberando en el proceso de beta oxidación va a ingresar al ciclo de Krebs. ¿Sí? En los procesos de beta oxidación habíamos visto que se libera NAD hidrogenado, FAD hidrogenado, lo cual va a ir a la cadena transportadora de electrones. Entonces todo está confluyendo hacia los procesos del ciclo de Krebs y la cadena de óxido-reducción. Pues veamos entonces algunas cosas adicionales sobre el sistema aeróbico. Su pico de producción de ATP, ¿en qué momento se daría? Bueno, se va a empezar a dar a partir de los 2-3 minutos en adelante, ¿sí? Porque estamos terminando el uso, digamos, predominante del sistema anaeróbico lactásico para poder pasar al sistema aeróbico. Entonces, como se demora muchos minutos en empezar a producir gran cantidad de energía, pues tendrá potencia baja, porque su producción de energía por unidad de tiempo es muy baja en comparación a los anteriores.
Y la pregunta importante sería, si yo solamente hiciera un ejercicio aeróbico me acabaría todos los sustratos energéticos que tengo almacenado, como las grasas, por ejemplo, que me podrían generar como 70.000 a 100.000 kilocalorías, ¿sí? Si yo me gastara toda esa reserva energética, ¿para cuántos minutos me podría servir el sistema aeróbico para hacer ejercicio? Pues señores, por horas, ¿sí? La capacidad energética del sistema aeróbico es inmensa, ¿sí? Difícilmente una persona va a poder sostener ejercicios un día, 2 días sin descansar, ¿sí? Entonces, eso es un caso exagerado. Incluso las personas que hacen ultramaratones como 100 kilómetros, ¿sí? No lo hacen de corrido. eh, digamos que les toma bastante horas, tendrían que hacer un cierto descanso. No es sencillo llegar a correr esta cantidad. Aquí en mi país ha habido carreras de 80 kilómetros, que hay personas que sí lo han podido correr, sí, a una velocidad relativamente moderada. No se puede sostener tanta distancia con una velocidad altísima, pero lo importante es que entendamos que nos sirve este ejercicio, este sistema aeróbico, para poder sintetizar ATP por largas cantidades de tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitaría mi cuerpo para poder restituir las reservas del sistema energético aeróbico? Significa restituir carbohidratos, restituir por ahí grasas, pero grasas intracelulares, sobre todo a nivel de la célula muscular, los famosos triglicéridos intramusculares. ¿Cuánto tiempo me permitiría yo restituirlo? Pues se necesitan días, semanas posiblemente. Pero acá no solamente tiene que ver con la restitución de los sustratos energéticos, sino que tenemos que estar pensando en todo momento que lo medular en las vías aeróbicas es tener las suficientes cantidades de enzimas aeróbicas. Por lo tanto, acá el proceso va también por una cuestión de restituir o de resintetizar o de aumentar la maquinaria enzimática propia de la vía aeróbica. Y para poder sintetizar proteínas, que son las enzimas que nosotros hemos conversado, pues se requiere días a semanas. Por eso que si una persona corre hoy día 42 kilómetros a un ritmo importante de competencia, no va a correr 42 kilómetros al día siguiente. Requiere por lo menos un tiempo de recuperación que van desde algunos días hasta algún par de semanas por lo menos, para poder regenerar el tejido que se ha utilizado, rehidratarse, restituir los sustratos energéticos, etcétera. Si lo comparamos con los otros sistemas energéticos, el sistema aeróbico será el sistema de menor potencia energética. No te produce energía en forma rápida. Imagínese usted, Dios no quiera, pero en este momento que me están escuchando hay un temblor. No voy a decir terremoto porque sería un poco dramático. Pero si un temblor, el ser humano nunca va a saber en qué momento va a pasar esto. Entonces usted va, por una cuestión de instinto, va a tratar de salir rápidamente del lugar donde está para encontrar una zona de mayor seguridad. Este movimiento, que es rápido, necesita producción de energía velozmente, y ese sistema lo va a proveer ¿quién? El sistema de los fosfágenos. Usted no va a necesitar esperar que su mitocondrita comience a liberar un montón de ATP para recién salir, se le cae el techo encima. ¿Sí? Entonces de eso se trata. Cada tipo de actividad, cada tipo de ejercicio, cada tipo de intensidad demanda el predominio de algún sistema energético de los cuales nosotros hemos estado conversando. Pero sí, el sistema energético aeróbico será el sistema de mayor capacidad energética, porque para yo terminar de utilizar todos los sustratos energéticos, como las grasas, como las proteínas, como los carbohidratos en conjunto, pues me serviría para hacer ejercicio por largas horas. Entonces recordemos cómo es que se da a cabo, cómo se lleva a cabo estos procesos metabólicos para el sistema energético aeróbico. Pues si tomamos en cuenta que uno de esos sustratos que podrían ingresar a la mitocondria son los carbohidratos, todo arranca desde el citoplasma. Tengo la glucosa, que sigue el proceso glucolítico, va a formar ATP a nivel citoplasmático. Esto se llama la glucólisis. Pero si es solamente a nivel citoplasmático, se llama glucólisis anaeróbica, ¿correcto? Pero ese piruvato que se ha formado va a poder ingresar a la mitocondria. Entonces ingresa a la mitocondria por un transportador especial para piruvato. Gracias a la piruvato deshidrogenasa se transforma en acetilcoenzima A, y la acetilcoenzima A se va a unir con el oxalacetato para formar citrato.
Y una vez formado citrato se da inicio a todo el ciclo de Krebs, donde lo más importante es que se van a liberar NAD hidrogenados, FAD hidrogenados, los cuales van a viajar a la cadena transportadora de electrones para poder sintetizar ATP. Ya desde que estoy ingresando a este nivel ya se denomina glucólisis aeróbica. Acá veamos al ciclo de Krebs de una forma más esquemática, donde el acetilcoenzima A, que ha venido desde el piruvato, se une con oxalacetato, forma citrato, y así se inicia el ciclo de Krebs. Pero lo más importante, como habíamos mencionado, el ciclo de Krebs es que me potencia la formación de estos NAD que estoy mostrando en círculos. Y estos NAD con estos FAD, cuando viajan a la cadena transportadora de electrones, significa la formación de ATP. 3 ATPs ahí, 3 ATPs también acá. El FAD me va a formar 2 ATPs y este NAD me va a formar 3 ATPs. Esto ya lo hemos conversado en su momento en bioquímica de los carbohidratos, que fue donde toqué el tema del ciclo de Krebs. Pero importantemente, como los aminoácidos también están involucrados por acá en el ciclo de Krebs, porque son potenciadores del sostenimiento de este ciclo de Krebs, hay aminoácidos que van a permitir involucrarse, que se van a permitir su involucramiento en estos ciclos. Entonces, por ejemplo, tenemos que el piruvato puede derivarse desde la alanina, y el piruvato por la piruvato deshidrogenasa se transformará en acetilcoenzima A. ¿Qué aminoácidos pueden formar acetilcoenzima A directamente? Pues los de cadena ramificada, isoleucina, leucina. Ya habíamos conversado que en las vías de transaminación y reacciones subsecuentes de estos aminoácidos, de los únicos aminoácidos de cadena ramificada, son los que ellos van a permitir formar NAD hidrogenado, FAD hidrogenado, succinilcoenzima A y acetilcoenzima A. Entonces pueden formar eso. El alfa-cetoglutarato deriva el glutamato, y el glutamato puede ser derivado de glutamina. La succinilcoenzima A sale de los aminoácidos de cadena ramificada. El fumarato puede ser derivado de fenilalanina, tirosina. El oxalacetato sale de aspartato. Entonces noten ustedes que hay muchos aminoácidos que se involucran, que son importantes, ya que por las vías de transaminación pueden dar origen a estos intermediarios del ciclo de Krebs para poder sostener la formación de los intermediarios transportadores de electrones como los NAD y los FAD hidrogenados. Finalmente, este NAD hidrogenado que está siendo formado en el ciclo de Krebs pues llegará a la cadena transportadora de electrones, entregará su electroncito a esta bomba de protones, a esta bomba que está aquí en la membrana mitocondrial interna. Se van a empezar a bombear hidrógenos hacia el espacio intermembrana. Finalmente este electrón que ha estado pasando por esta cadena transportadora de electrones envía su electrón hacia el oxígeno y se forma agua, y estos hidrogeniones pasarán por con el complejo ATP sintasa para que finalmente se forme ATP, y el ATP sale al espacio intermembrana, luego saldrá al citoplasma para seguir con la contracción muscular. Pero esto es lo que ha sucedido desde el punto de vista de los carbohidratos. ¿Qué pasa con las grasas? Pues en el tejido adiposo, recuerden que esto es paralelo, no es que uno tenga que darse uno detrás de otro. En ese momento la maquinaria comienza a trabajar juntos. Ese triglicérido que estaba en el adipocito, por una orden hormonal ha sido roto, por un proceso que se llama lipólisis, se forman los ácidos grasos, y estos ácidos grasos pueden viajar finalmente por la sangre hacia los músculos que están en actividad para formar ATP por beta oxidación. Entonces esa orden hormonal que ya ustedes conocen va a llegar hasta el mismo tejido adiposo para ver cómo es que se da la lipólisis. La adrenalina se une con su beta receptor, hay una estimulación de la adenilciclasa. Esa adenilciclasa va a transformar ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico va a seguir una serie de rutas metabólicas intracelulares para finalmente activar a la lipasa hormonosensible que estaba inactiva, la transforma en lipasa hormonosensible activa, la cual va a transformar los triglicéridos en sus unidades o componentes estructurales como son los ácidos grasos y el glicerol. Finalmente ese ácido graso saldrá hacia el espacio, hacia el torrente sanguíneo, y viajará junto con albúmina rumbo hacia los músculos que están en actividad. Así como la adrenalina, tenemos la hormona del crecimiento que también estimula la adenilciclasa, y el glucagón que también estimula la adenilciclasa, que son las hormonas que aumentan sus concentraciones durante el ejercicio físico. Pues bien, una vez que la albúmina transporta al ácido graso que ha sido liberado por lipólisis desde el tejido adiposo, llegan al músculo, y ese ácido graso tiene que ser reconocido a nivel de la membrana celular por una proteína ligadora de ácidos grasos de membrana celular,
y gracias a una translocasa de ácidos grasos, este ácido graso pasará acá al citoplasma, donde se fijará con una proteína ligadora de ácido graso citoplasmático. Y estando en el citoplasma, ese ácido graso que le vamos a llamar palmitato, que es un ácido graso de 16 carbonos, este palmitato no puede ingresar a la mitocondria. Primero tiene que ser activado a palmitoilcoenzima A gracias a esta enzima que se conoce como acilcoenzima A sintetasa. Pero para poder hacer eso necesito ATP. Y ese ATP nosotros lo utilizamos desde la vía mitocondrial o del ATP que existe en el citoplasma y ya se forma acilcoenzima A, que en este caso la palabra acil representa todos los ácidos grasos. En este caso, como habíamos mencionado, este sería palmitato, será palmitoilcoenzima A. Pero lamentablemente la palmitoilcoenzima A, que ya está en el espacio intermembrana, no puede ingresar a través de la membrana mitocondrial interna, porque esta membrana mitocondrial interna es caprichosa, es recontra impermeable a muchos sustratos energéticos. Para ello tiene que ser convertido. Y para convertirse en una estructura, para convertirse en una molécula que pueda ser transportado hacia el interior de la matriz mitocondrial, la carnitina palmitoiltransferasa 1 va a lograr eso. Entonces, para ello necesito también la formación o el uso de carnitina, que junto con la acilcoenzima A van a ser como sustratos de esta enzima transportadora y se va a formar acilcarnitina. Esto se llamará palmitoilcarnitina. Luego la palmitoilcarnitina va a ingresar a la matriz mitocondrial gracias a una translocasa y ya la acilcarnitina está dentro de la matriz mitocondrial. Pero la beta oxidación, señores, no se puede dar desde acilcarnitina. La acilcarnitina tiene que ser reconvertido en el ácido activo, que es la palmitoilcoenzima A. Entonces ya esta palmitoilcarnitina, que así se llamaría técnicamente porque todo deriva desde el palmitato, gracias a la carnitina palmitoiltransferasa 2, va a ser reconvertido en palmitoilcoenzima A y se libera la carnitina, que saldrá nuevamente del espacio intermembrana, y la palmitoilcoenzima A pues será beta oxidada en los procesos regulares dentro de la matriz mitocondrial. Entonces, una vez que ya tenemos listo el ácido graso, en este caso tengo el ácido graso ya activo, que es el palmitato, pues recordemos que viene todo el proceso de la beta oxidación. Este será la palmitoilcoenzima A, que tendría 16 carbonos, y va a seguir todo este proceso de beta oxidación en el cual se van a liberar un FAT, un NAT y una acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A tiene 2 carbonos, 1, 2, pero como esto era 16, ¿cuántos carbonos tendrá este residuo? Tendrá 14. Y este residuo de ácido graso más corto, que ahora tiene 14, habiendo sido 16, pues volverá a pasar toda la vía de beta oxidación y así sucesivamente tantas veces como sean necesarias hasta terminar en la producción final de acetilcoenzima A. Recuerden ustedes que estos FAT hidrogenados y NAD hidrogenados pues ingresarán a la cadena transportadora de electrones y formarán los respectivos ATPs que nosotros ya conocemos. Y la acetilcoenzima A que ustedes están viendo abajo pues me permitirá en el ciclo de Krebs liberar 3 NAT, un FAT y un ATP, que en resumidas cuentas significa una producción neta de 12 ATPs. Entonces eso es lo que sucede. Pero ¿cómo, de dónde ha salido estos ATPs de los NAD, de los FAT, del ciclo de Krebs? Pues recordemos nuevamente que en el ciclo de Krebs estas acetilcoenzimas A que se están formando por la vía de la beta oxidación pasarán todo el circuito que ya conocemos del ciclo de Krebs para formar citrato y se formen nuevamente estos intermediarios que son los NAD hidrogenado y los FAD hidrogenado, cada uno de los cuales va a permitir formar una cierta cantidad de ATPs que ustedes ya conocen. ¿Sí? Y acá pueden ver en dibujo que esos NAD van transportando los electrones hasta la cadena transportadora y el complejo ATP sintasa forma el ATP que va a salir a nivel del citoplasma desde la mitocondria para la contracción muscular. Muy bien, es un camino largo, ¿verdad? Esa es la razón, señores, por los cuales las vías aeróbicas son las más largas, por eso que no son utilizables predominantemente en los primeros instantes de ejercicio, dependiendo de la intensidad de movimiento, pero sí me permite generar grandes cantidades de ATP, 38, 39 ATPs que provienen desde los carbohidratos, 129 ATPs que provienen de las grasas, me permite generar grandes cantidades de energía para sostener el movimiento por varias horas.
Entonces, ya habiendo entendido toda la bioquímica de los carbohidratos, de la grasa, de las proteínas y cómo las hemos interrelacionado el día de hoy en esta exposición a través de los sistemas energéticos, hay un continuum energético, es decir, no tiene que terminar primero la fosfocreatina para después recién utilizar el sistema anaeróbico lactásico y después recién utilizar el sistema aeróbico, no. Mientras se va dando uno, ya se va activando el otro, ¿sí? Entonces veamos acá. Este sistema de la fosfocreatina, ¿sí?, que se denomina el sistema de los fosfágenos, es un sistema que tiene una alta formación de ATP en 5 a 10 segundos, pero se agota rápidamente. Y mientras se va agotando, porque la fosfocreatina me va a permitir sostener el ATP en los primeros segundos de movimiento, la fosfocreatina se va agotando. Entonces, mientras ya se va agotando, va haciendo su origen o su aparición el sistema anaeróbico lactásico o glucolítico anaeróbico, ¿sí? Pero el tema es que esto también se va a agotar rápidamente en los primeros, a partir de los 30 segundos hasta los 2-3 minutos ya empieza a agotarse, y mientras esto se va agotando va haciendo su aparición el tercer sistema, que es el sistema aeróbico. Y noten que esta raya verde no aparece aquí al final, ya está apareciendo desde incluso los primeros instantes de uso del sistema anaeróbico lactásico, se da en una forma continua. Y el sistema aeróbico es el que más tiempo me va a permitir sostener el ejercicio. Los sustratos energéticos que se van a poner en juego en el sistema aeróbico es la glucólisis aeróbica, beta oxidación, y también por ahí las proteínas que son importantes para el sostenimiento del ciclo de Krebs. Esto es lo que pasa en todo momento en los sustratos energéticos, en los sistemas energéticos que tienen una directa interrelación entre ellos. Pues bien, con estas imágenes, estos cuadros que les voy a mostrar, vamos a terminar por comprender y resumir todo lo que hemos conversado en la exposición, ¿sí? Tenemos acá los tres sistemas energéticos que hemos estudiado, y vamos a empezar por el sistema de los fosfágenos. ¿Cuál sería el sinónimo del sistema de los fosfágenos? Pues sistema anaeróbico alactásico, ¿no? No hay formación de lactato. Potencia energética es el sistema de mayor potencia energética. En este caso le están dando 3 cruces como una cuestión simbólica. La capacidad energética del sistema de los fosfágenos es un sistema de capacidad baja. Le han dado un signo negativo. El sustrato principal del sistema de los fosfágenos será fosfocreatina. No descartemos al ATP, que también nos ayuda al menos en los primeros segunditos de ejercicio. El lugar de metabolismo del sistema anaeróbico lactásico, como es anaeróbico, sea citoplasmático. Y la utilidad en ejercicios, este sistema es muy útil en ejercicios de alta intensidad y de corta duración. Por ejemplo, siempre acuérdense de Usain Bolt, este famoso atleta que ha desarrollado una capacidad elevadísima de performance, y es el que tiene una de las mayor potencia energética para poder realizar este deporte, ¿no? Muy bien. La glucólisis anaeróbica, ¿cuál sería el sinónimo de la glucólisis anaeróbica? Pues se le conoce también como anaeróbico lactásico, ¿cierto? Porque va a formar lactato. La potencia energética, habíamos dicho que tiene una potencia energética media, ¿sí? Por eso que a comparación de los fosfágenos, que le han dado 3 cruces, a este le dan una cruz, o sea, tiene menor potencia energética. Y capacidad energética también sería una capacidad energética media, por eso que también le dan una cruz, mucho mejor que este negativo que tiene el fosfágeno, que se agota en ya 20-30 segundos, prácticamente se ha agotado. ¿Cuál será el sustrato principal de la glucólisis anaeróbica? Pues tenemos a glucosa, glucógeno, ¿cierto? Principalmente el glucógeno muscular, que es el que tenemos almacenado. ¿Dónde se da su metabolismo? Pues si es anaeróbico será a nivel citoplasmático. ¿Y en qué ejercicios me servirá? Pues ejercicios de mediana duración y de intensidad media, ¿no? Si es un término medio, digamos. Y el sistema aeróbico, ¿cómo se le llama también? Sistema oxidativo. La potencia energética del sistema anaeróbico, ¿cómo será? ¿Alta o baja? Baja, ¿verdad? Por eso le ponen un negativo. La capacidad energética, si usted utilizara todas las reservas energéticas del sistema anaeróbico, ¿será un sistema anaeróbico de alta capacidad? Sí. Nos demoraríamos horas en utilizar todas las reservas energéticas aeróbicas. ¿Cuál sería el sustrato principal? Pues acá tenemos glucosa, tenemos glucógeno, tenemos a las grasas, y las proteínas también tienen su lugar. No lo descarten, por favor, que es importante también considerar a las proteínas, especialmente los aminoácidos.
¿Dónde se da su metabolismo? ¿Dónde está principalmente toda la formación de ATP por vía aeróbica? A nivel mitocondrial. ¿Y en qué tipo de ejercicio lo utilizaría? Ejercicios de baja, moderada intensidad, de larga duración. ¿Sí? Entonces, si nosotros analizamos en qué consisten los sistemas energéticos, vamos a poder darle respuesta a esta serie de preguntas que son propias de nuestra actividad diaria. Este otro cuadro nos permite ya resumir en forma bastante esquemática cómo se ponen en juego los sistemas energéticos. Por ejemplo, si tengo un ejercicio que dura hasta 6 segundos de alta intensidad, de extremadamente alta intensidad, ¿cuál sería el sistema predominante? Fosfágenos. ¿Sí? Acuérdense siempre de Usain Bolt, él corre 100 metros planos en menos de 10 segundos, es decir, necesita de fosfocreatina para esa actividad. Cuando ya el ejercicio comienza a aumentar su intensidad, su duración, el sistema de los fosfágenos sigue siendo utilizado, pero empieza también a ganar terreno el sistema anaeróbico lactásico, ¿cierto? Por eso que ahí hay una combinación de ambos. Cuando ya estamos acercándonos a los 2 minutos, ya fosfocreatina ya no me va a ayudar mucho porque ya se depletó y solamente me quedo con el sistema anaeróbico lactásico, ¿sí? Lo que sería la glucólisis anaeróbica. Ya entre 2 a 3 minutos a 4 minutos, mientras el sistema anaeróbico lactásico comienza a disminuir su producción, empieza a ganar terreno la vía aeróbica. Entonces aquí hay combinación de ambas. Y más allá de 3 a 4 minutos en ejercicios que dura media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, el sistema oxidativo es el que predominantemente va a permitirnos generar ATP para este tipo de actividades. Muy bien, señores, con este mensaje termino esta exposición. Recuerden siempre que en la producción de ATP no hay intervención de un absoluto sistema de energía. No puedo decir que en este ejercicio que estoy haciendo solamente estoy utilizando tal sistema. No. Siempre hay interacción de ellos. Por lo tanto, siempre hay que hablar de predominancia energética, ¿sí? Y la predominancia energética está íntimamente relacionado con la intensidad del ejercicio. Y la intensidad del ejercicio va a estar directamente relacionado con el uso de un tipo específico de fibra muscular. Lo más interesante, señores, es que conociendo estas características fisiológicas y bioquímicas, uno va a poder seleccionar la metodología de entrenamiento más apropiada para ese tipo de deporte, para ese tipo de actividad. Entonces nada se puede dar al azar. Todo tiene que basarse en un entendimiento preciso de la fisiología y bioquímica del cuerpo y de qué metodologías podría yo servirme para lograr un objetivo particular, siempre en el contexto de evaluar en qué condición física se encuentra nuestra persona para poder ayudarlo de la mejor manera. Muy bien, con esto termino esta exposición. Les agradezco su atención. Siempre invoco a todos ustedes revisar los videos y sus informaciones en PDF, hacernos todas las preguntas del caso por vía electrónica o participar por favor activamente en los webinars, de tal manera de que puedan sacarle el máximo de provecho a este programa de preparación. Nuevamente les agradezco su atención y nos estamos viendo en el siguiente tópico para seguir conversando ya en lo que refiere a fisiología del ejercicio físico. Muchas gracias.